Bueno, buenos días, queridos amigos de este canal, Palabra de Vida Eterna, Palabra de Vida. Bueno, estamos en un nuevo video hoy, hermanos y amigos que siguen este canal. A ver, yo quiero hablarles hoy, quiero compartirles hoy algo que es muy importante y que es vital en la sana doctrina. Me voy a cambiar los anteojos, permiso, porque con estos veo mejor. Bueno, ahí está. Les decía, hoy quiero compartirles algo que es fundamental en lo que conocemos como la sana doctrina. Nosotros sabemos que la doctrina de Cristo es una sola, no son muchas doctrinas. Nosotros sabemos bien que la palabra de Dios misma tiene una sola interpretación correcta y no muchas. Yo en videos anteriores he hablado de esto, ¿no? Nosotros sabemos que hoy el evangelicalismo gran parte del evangelicalismo hoy está totalmente contaminado y corrompido por esta falacia de que existen las escuelas de interpretación. Por eso es una falacia. Yo esto no lo discuto, porque a mí el Señor ya me ha mostrado por medio de la guía del Espíritu Santo que la doctrina de Cristo es una sola y que la correcta interpretación de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es una sola. Entonces yo no me voy a poner a debatir o a discutir con otros hombres que no les ha amanecido y que creen en esa falacia de las escuelas de interpretación. No me voy a poner a discutir, porque cuando uno ya tiene la verdad, no tiene sentido. Si uno ya tiene la verdad revelada por el mismo Espíritu Santo, ¿para qué se va a poner a debatir o a discutir? En todo caso, me tendría que poner a orar por esas personas que están más influenciados por sus falsas teologías denominacionales que por tratar de entender esta verdad que es irrefutable, y es que la palabra de Dios tiene una sola interpretación y que la doctrina de Cristo es una sola. Bueno, hoy yo lo que les quería hablar es justamente de esto, ¿no? El tema de la importancia de la sangre de Cristo, nuestro bendito Salvador y Redentor, cuando Él se entregó a morir por nuestros pecados. La sangre es vital para la remisión de nuestros pecados. La sangre es vital para el perdón de nuestros pecados. No se puede negar la sangre. Y hoy en muchas iglesias evangelicalistas enseñan esta falsa doctrina de un evangelio sin sangre. Es terrible esto. Inclusive hay un predicador chileno, por ejemplo, que se llama Ulises Astudillo, lo voy a decir con nombre y apellido, que enseña esta falsa doctrina, más que falsa doctrina, es una herejía pura y dura, de decir que la sangre no tiene importancia en la remisión de nuestros pecados. Y yo les voy a demostrar, como debe ser, no es que les voy a demostrar, voy a fundamentar esta verdad escritural que todo verdadero cristiano debe abrazar y debe creer. Y es que sin sangre, sin el derramamiento de sangre del Cordero de Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, es imposible ser salvos. Es imposible que nuestros pecados puedan ser perdonados si no hay remisión de pecados. Entonces vamos a comenzar, porque esto ya viene desde los tiempos del Génesis. La remisión de pecados a través del derramamiento de sangre
mis queridos amigos, ya viene desde tiempo de Génesis, o sea, ya el mismo Señor lo tenía en su plan profético a través de las edades, revelado en las dispensaciones, bien trazadas, las dispensaciones, cuando digo bien trazadas en texto y contexto, ya lo tenía, el Señor esto ya lo tenía planificado desde el principio. Vamos a empezar por Génesis. Cuando ya Adán y Eva caen, fíjense lo que dice, por ejemplo, Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice, Adán y Eva, una vez que habían pecado, la palabra de Dios nos dice que ellos se cosieron, y cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos, dice que se cosieron como ropa hojas y se vistieron, dice. Pero fíjense lo que el Señor hace en Génesis 3:21. El Señor les quita esas hojas que Adán y Eva se habían cosido porque habían tomado conciencia de que estaban desnudos, y el Señor los viste con pieles. Génesis 3:21 dice, y vio Jehová Dios al hombre y a su mujer, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Claro, le sacó esas hojas que se habían hecho. Esas hojas también representan las obras de los seres humanos. Adán y Eva, por su propia cuenta, se habían hecho esos delantales de hojas, pero Dios sacó eso, dando ya a entender también, ya desde antiguo, que la salvación no sería por obras, porque el Señor les saca las hojas y les da túnicas de pieles para que se vistan. Ahora razonemos, pensemos, para que el Señor le haya dado túnicas de pieles a Adán y Eva, tuvo que haber en el medio animales, por ende tuvo que haber derramamiento de sangre. Bueno, ahí lo vemos, ¿no, hermanos? Ya vemos que la redención, la salvación y la remisión de nuestros pecados no podían ser hechos si no había derramamiento de sangre. Vamos a ir ahora también a Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Fíjense lo que dice. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Acá ya nos habla de Caín y Abel. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Fíjense, de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, dice, y atención acá, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda. Bueno, ¿por qué fue esto? ¿Por qué Dios acepta el sacrificio de Abel y no el de Caín? Porque Abel había entendido ya que sin derramamiento de sangre de un inocente, porque ese corderito que sacrificó Abel ya en proyección profética nos apuntaba y nos señalaba a nuestro Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios justamente que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Por eso, ¿y qué ofreció Caín, hermanos y amigos? Dice que ofreció del fruto de la tierra. Del fruto de la tierra hizo una ofrenda, pero el Señor no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Primero, porque Caín no había entendido lo que sí había entendido Abel, que tenía que haber derramamiento de sangre. Y aparte, Caín estaba ofreciendo el fruto de algo que estaba maldito, que era la tierra. Cuando el Señor maldice, o sea, después de la caída, cuando el Señor maldice
a Eva, que le dice, con dolor darás a luz tus hijos. Bueno, cuando maldice a la serpiente por haber tentado a Eva a que coma del árbol que no debía haber comido, fíjense, ¿no? Hay 3 maldiciones después de la caída, una para Adán, una para Eva, una para la serpiente, y fíjense, léanlo en sus Biblias, que la maldición que debió haber correspondido a Adán fue a la tierra, porque fíjense lo que le dice el Señor, ¿no? Fíjense que la maldición que debió haber ido para Adán no fue para Adán, fue a la tierra. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, maldita será la tierra. No le dijo, maldito serás tú, Adán. No, le dijo, maldita será la tierra por amor de ti. O sea, el Señor no lo maldijo a Adán, maldijo la maldición que correspondía a Adán, fue a la tierra. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? ¿Por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín? Primero, porque no había entendido, como les dije, que no había entendido lo que sí había entendido Abel, que debía haber derramamiento de sangre. Por eso Abel dice que ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Y lo segundo es que el Señor no aceptó la ofrenda de Caín porque él estaba ofreciendo del fruto de la tierra, tierra que ya estaba maldita. Dios no puede aceptar una ofrenda de algo que ya estaba maldito. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, acá vemos entonces, ¿no? Vemos que entonces ya estamos viendo la importancia de la sangre, la importancia del sacrificio y del derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Lo vemos cuando el Señor le quita las hojas a Adán y Eva y les da túnicas de pieles. Lo vemos también acá en Caín y Abel. Abel ofrece el primogénito de sus ovejas. Caín ofrece del fruto de la tierra, una tierra que ya estaba maldecida, y Dios no puede aceptar ese tipo de sacrificios de algo que ya estaba maldecido. Muy bien. ¿Dónde más? En el Antiguo Testamento. Vamos a ver primero en el Antiguo Testamento y después vamos a ir al Nuevo. Levítico 17:11, fíjense. Levítico 17:11. Vamos a ir al Levítico 17:11. Ustedes van a ir viendo que esto se va a ir aclarando cada vez más, ¿no? Levítico 17:11. A ver. Levítico 17:11. Fíjense lo que dice, ¿no? Acá el contexto de este capítulo 17 de Levítico dice, ¿no? El Señor está pidiendo que cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, ¿ven? Tiene que haber derramamiento de sangre, que degollare buey o cordero o cabra en el real o fuera del real, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de testimonio para hacer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová. Bueno, ahí lo vemos, ¿no? Debía haber sacrificio animal, debía haber sangre. La remisión de pecados se hace con el derramamiento de sangre de un cordero. Todo esto ya en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto ya prefiguraba, ya en proyección profética, a aquel que habría de venir como nuestro Cordero Pascual a morir por nuestros pecados, a derramar su sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nuestros pecados puedan ser redimidos, puedan ser perdonados y que nosotros así podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Muy bien, lo vemos, ¿no? Fíjense, Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona.
Sin sangre no puede haber salvación. Lo estamos viendo, hermanos. Yo los estoy llevando en diferentes textos donde les estoy mostrando la importancia de la sangre en la remisión de nuestros pecados. Yo les mencionaba al principio de este video a Ulises Astudillo, este falso predicador, que usted lo escucha y parece que predica, y parece como que es 100% bíblico cuando predica. Pero ¿saben qué? Una pequeña zorra él tira. ¿Sabe cuál es esa zorra? Que él dice que la salvación, que la sangre no tiene nada que ver en nuestra salvación y en nuestra redención. Él dice que la salvación nuestra fue alma por alma. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? Y si lo sacó de algún lugar de la Biblia, póngale la firma que lo hizo mal, trazando mal, sacando un texto de contexto. Pero la palabra de Dios es clara de la importancia de la sangre en la redención de nuestros pecados. Lo estamos viendo. Yo después, cuando suba este video a mi canal de YouTube, les voy a dejar todos los textos con los que yo estoy acá, para que ustedes mismos ejerzan el espíritu de los bereanos y vean cuál es la verdad que ustedes deben creer, que está en la Escritura, que es una parte vital de la sana doctrina, y esto es que sin remisión, sin sangre no hay remisión de pecados. Sin sangre no hay remisión de pecados. Bueno, continuemos. Vamos a ir ahora sí al Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a ir a Mateo, capítulo 26. Yo todos estos textos que les estoy dando son una parte. Hay muchos más textos que testifican de la importancia de la sangre, más que nada de la importancia vital de la sangre en la remisión de nuestros pecados, en el perdón de nuestros pecados. Mateo, hermanos, les decía 26-28. Vamos a leer ahí, fíjense. Mateo 26-28, el contexto de este texto es el Señor Jesucristo, nuestro Señor, en la última cena, levantando la copa. Dice, porque, dice el Señor, y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos, ¿para qué dice? Para remisión de los pecados. Más claro agua, hermanos. Así que cuando escuche a este falso maestro llamado Ulises Astudillo, o a cualquier otro falso maestro que a usted le diga que la sangre no es vital e importante en la remisión y en el perdón de nuestros pecados para alcanzar la vida eterna, cuando la nieguen, usted ya deje de seguir a esa persona. Deje de seguirla, porque ese hombre o esa mujer que le pueda llegar a hablar de esto, de negar la importancia de la sangre en la remisión de nuestros pecados, es un falso maestro. Por más lindo y por más que parezca que es bíblico 100% cuanto ahora, usted siempre tiene que prestar atención, porque a veces el engaño se cuela de una forma muy sutil, hermanos y amigos. Como pasa, por ejemplo, con este hombre, ¿no? Ulises Astudillo, que usted lo escucha y parece recontra bíblico, pero después cuando sale con esta herejía de decir que la sangre no tiene ninguna importancia en nuestra redención, sino que fue alma por alma, yo no sé de dónde sacó, porque eso es una verdadera, decir, negar la sangre de Cristo como importante en la redención de nuestros pecados, sustituyéndola por esa falsa doctrina de alma por alma, es realmente ser un hereje, así se los digo, hermano. Bueno, vamos a ir ahora, hermanos, también. Romanos 26-28 ya lo leímos. Es muy claro este texto y es el mismo Señor el que está hablando de la importancia de la sangre. Vamos a ir a Romanos 3. No sé si me va a alcanzar el tiempo hoy para hacer esto, quizás haya una segunda parte de esto. Vamos a ir a Romanos 3 ahora, hermanos, donde también se resalta la importancia, el apóstol Pablo en este caso, resalta la importancia de la sangre en la remisión de nuestros pecados.
Romanos 3, versículos 24 al 26. Fíjense, hermanos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está. ¿Lo vemos, hermanos? Reitero el versículo 25, al cual Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Fíjense la importancia de la sangre en nuestra redención y en nuestra salvación, o sea, de nuestras almas. Vamos a ir ahora también, Romanos 9, Pablo vuelve acá con esto, ¿no? Romanos 9, hermanos, Romanos 9, 8 al 10. Romanos 9, 8 al 10. ¿Qué dice Romanos 9, 8 al 10? Romanos 9, perdón, no, Romanos 9 no, hermanos. Romanos 9 no. Romanos 9 no, me equivoqué. Hebreos, vamos a ir a Hebreos. Hebreos 9, vamos a ir a Hebreos 9. Fíjese. Hebreos 9, versículos 20 al 22. Fíjense lo que dice. 20 al 22. Mira, hermanos, el apóstol Pablo acá dice, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Él se está retrotrayendo acá al tiempo de los, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, acá lo vemos, ¿no? La importancia de la sangre en la remisión de nuestros pecados. Y lo vimos recién cuando leímos Romanos 3, 24 al 26. Nuestro Señor Jesucristo es ese Cordero inmolado, hermanos, y dice, por la propiciación en la fe en su sangre. La sangre de Cristo es vital, hermanos, para el perdón de nuestros pecados y la salvación y alcanzar la vida eterna. ¿Qué más, hermanos? Vamos a seguir en Hebreos 13, 12. Vamos a ir a un texto más, Hebreos 13, 12. Hebreos 13, 12. ¿Qué dice, hermanos? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermanos, es muy clara la importancia de la sangre en la redención de nuestras almas, en la remisión de nuestros pecados. ¿Cómo podemos escuchar a gente que niega la importancia de la sangre para que nuestras almas puedan ser salvas? ¿Cómo podemos escuchar a gente que nos viene a decir alma por alma? ¿Cómo podemos escuchar? Cuando yo escuché eso, hermano, pues yo lo escuchaba a Astudillo, le digo. Cuando yo empecé a darme cuenta de esta herejía que enseña este hombre, y tantos otros, porque no solamente este muchacho, Ulises Astudillo, muchos dentro del evangelicalismo enseñan esta falacia de la salvación alma por alma y niegan la importancia de la sangre. Sin sangre, hermanos, Hebreos 9, versículos 20 al 22 y todos los textos que les he leído resaltan la importancia de la sangre en la remisión de nuestros pecados.
Sin sangre no puede haber remisión de pecados. Y el mismo Señor Jesucristo ahí también, en Mateo 26, 28 lo dice. Crea lo que dice la palabra, hermanos. Crea lo que dice la palabra. Crea lo que dice la palabra, vuelvo a decirlo. Tenga confianza en lo que dice la palabra. Y si alguien enseña algo que no es conforme a la palabra de Dios, no lo escuche más, no lo siga más, hermana, o hermano, y amigo, o amiga. Porque acá la autoridad del creyente, la autoridad en la vida espiritual del creyente, como lo dije tantas veces, es la palabra de Dios, no es el pastor, no es el diácono, no es el maestro, no, es la palabra de Dios. Y nosotros, si somos verdaderos cristianos, dedicados, y si amamos realmente la verdad de Dios, tenemos que ser como eran los bereanos. Lea después Hechos 17:11, que dice que los bereanos eran más nobles porque ellos examinaban lo que Pablo enseñaba y predicaba de acuerdo a lo que decían las Escrituras. ¿Entienden? Ese ejercicio solamente lo hacen los verdaderos cristianos. Lamentablemente hoy tenemos un montón de cristianos que tragan todo lo que escuchan en las redes sociales, que tragan todo lo que escuchan en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, lo tragan todo, sin ir a la palabra de Dios y decir a ver si lo que está diciendo fulanito es verdad, sin ejercer el espíritu de los bereanos. Y estamos obligados, si es que verdaderamente somos cristianos y si es que verdaderamente amamos la verdad, estamos obligados siempre a escudriñar todo lo que escuchamos a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad final en la vida espiritual del cristiano, en la vida espiritual y en toda la vida del cristiano. Muy bien, un último texto para ya terminar este video, porque este era el mensaje que yo quería dejarles hoy, ¿no? Que tiene que quedar clara la importancia de la sangre en nuestra redención. Tiene que quedar clara la importancia de la sangre de Cristo en la remisión de nuestros pecados. Y si escucha a alguien que niega esta importancia de la sangre de Cristo, aléjese, no lo escuche más. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 y 5. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5, atención. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. Bueno, ahí lo vemos, ¿no? Vamos a ir a un último texto, hermanos. Ya sí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Yo igual todos estos textos y algunos más se los voy a dejar para que usted mismo ejerza el espíritu de los bereanos, de Hechos 17:11, y usted mismo los lea y corrobore, porque usted tampoco me tiene que creer a mí. Usted me tiene que examinar lo que yo le estoy diciendo, si lo estoy hablando conforme como dice la Escritura, porque la autoridad final es la Escritura. Vamos a ir, Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice el apóstol Pedro: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, versículo 19, atención, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, ahí lo vemos, ¿no, hermano? Está claro.
Está claro, hermanos queridos. Espero que les haya quedado claro la importancia de la sangre en la remisión y en nuestra salvación, y que puedan desechar a todo aquel que niegue la importancia de la sangre de Cristo en la salvación de nuestras almas. Así que bueno, que tengan un bendecido y hermoso día, y nos estaremos viendo pronto en un próximo video. Hasta pronto.